Hermana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, saludar a cada uno, a cada una, en esta fría noche de invierno. Y nada, yo voy a presentar, porque bueno, el plan en esta sesión es tratar sobre el mundo de los evangelios. Ustedes han estado hasta aquí hablando del Antiguo Testamento, profundizando en ello, y hoy día entramos en lo que es el corazón de la Sagrada Escritura, la buena noticia de Jesús, que ha quedado consignada en 4 libros, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a comenzar el texto en su contexto. Eso significa que acercarnos a alguna información acerca de los lugares por los que caminó Jesús, en los que fue anunciando su palabra, el contexto cultural que rodeó este anuncio del Evangelio, y que para nosotros es muy importante de conocer si lo que queremos es comprender en Honduras lo que en profundidad se nos ha querido decir en esta palabra. Muchas veces nos pasa que hacemos como traducciones rápidas de aquello que leemos, de aquello que llega a nuestras manos, y a veces cuando hacemos esas traducciones rápidas sin tener en cuenta del significado profundo que tienen las cosas en una determinada cultura, nos equivocamos en la comprensión. Entonces, cuando partimos hablando de los evangelios, profundizando en este mundo, en este contexto, a lo que apostamos es a comprender mejor aquello que efectivamente el texto está queriendo decir y cómo ese texto resonó en una determinada cultura que no es la nuestra. Sí, entonces por ahí, en ese marco se sitúa lo que ahora les voy a presentar. Me imagino que se ve la presentación. Sí, perfecto. Hermana, se ve bien. Ya. Eso. Bien, aquí los 4 evangelios. Y lo primero que nos va a servir un poco de puente con lo que ahora les voy a presentar tiene que ver con la historia que precede el anuncio de Jesús, y también la puesta por escrito de ese anuncio, en lo que nosotros conocemos como los evangelios. Ustedes han estado viendo en estas semanas anteriores algo sobre la historia de Israel. Aquí las grandes etapas que le fueron dando forma a esa historia: el tiempo de los patriarcas, el éxodo, liberación de Egipto, caminar por el desierto hacia la tierra prometida, la conquista de la tierra, Canaán, el tiempo de la monarquía, según interpretan los exégetas del Antiguo Testamento. En el sentir del pueblo de Israel, en el corazón de los monarcas se definió el destino de Israel. Los monarcas, en lugar de poner su confianza en Dios, la pusieron en sus propias fuerzas, y eso significó soltarse de la mano de Dios, y se tradujo en el desastre. Se dividió el reino del norte, reino del sur, y finalmente la destrucción, destierro, en el 722, el reino del norte, y en el 566, el reino del sur. Y el reino del sur, Judá, capital Jerusalén, destierro, tiempo de reconstrucción, y después vienen un par de etapas. La época helenística, eso significa Alejandro Magno, cultura griega detrás, y el traspaso de la época helenística en la época romana. Nosotros nos situamos aquí. Estamos hablando de la época romana. Por eso, yo quisiera decir una palabra respecto de el contexto mayor en el que se enmarca lo que nosotros conocemos en el Evangelio y lo que vivió el pueblo de Judá, Israel, en tiempos de Jesús. Judea está aquí.
Esto que está en gris es el Imperio Romano, en el siglo I, que es el tiempo de Jesús. Los grandes emperadores, Octavio Augusto, primer emperador romano, en el 31 a.C., fíjense, hasta el 14 después de Cristo gobernó. Tiberio, que fue el que estaba en el gobierno cuando nació Jesús. Perdón, Augusto cuando Jesús empezó su predicación, Tiberio, cuando ya Jesús había muerto, Calígula, y después Claudio. Con Claudio se consolida políticamente Roma como república, ya no como un imperio, sino como una república. Aquí la imagen de los emperadores, pueblo guerrero, pueblo dominador. La pirámide social de Roma, que nos puede interesar porque tiene algunos puntos en común con lo que después vamos a ver como la pirámide social del pueblo de Israel. Tenemos que está la nobleza romana, patricio, los patricios, que viene de pater, latín, que significa padre, y esta como primera casta, la casta más importante, es formada por quienes son los descendientes, por eso son pater, por eso son patricios, los descendientes de los padres o fundadores de Roma. A continuación vienen los llamados plebeyos, que son quienes no tienen cómo demostrar que tienen algún vínculo sanguíneo con los fundadores de Roma. Y por lo tanto ellos están en un nivel inferior y se darán cuenta, si es por un vínculo sanguíneo, no hay ninguna posibilidad de como transgredir en el fondo estos límites que impone esta pirámide social, con obligaciones militares y algunos derechos políticos, participación en el Senado y en abierta pugna con los patricios, justamente porque querían una mayor participación política. Y finalmente en la pirámide están los esclavos, el escalón más bajo de la sociedad. Los esclavos, se obtenían los esclavos por la guerra, por ciudadanos que por sus deudas eran vendidos como tales, por hijos que eran abandonados por sus padres, no los podían sostener, los dejaban abandonados y ellos inmediatamente adquirían la condición de esclavos. Se dedicaban al trabajo agrícola, las minas o servicio doméstico. El más duro era las minas. Decían que era como una condena lenta, un morir lentamente el trabajo en las minas. En este contexto romano, el Imperio Romano va rodeando toda esta parte. Aquí está Roma, el Imperio Romano ocupa este entorno al mar Mediterráneo, y aquí Palestina, aquí Palestina. Si ustedes se fijan, el Éufrates, el Tigris, el Nilo, el río Nilo, aquí está Egipto, perdón, el río Nilo, aquí está Egipto, Mar Rojo, Mar Negro, Mar Mediterráneo. ¿Por qué era tan importante Palestina? ¿Por qué era tan cotizada Palestina? Fíjense en la ubicación. Aquí hay un mapa más actual. Aquí, Palestina. Fíjense en la ubicación que tiene. Si nosotros lo miramos con nuestros ojos actuales, diríamos los tres grandes continentes confluyen en este punto. Paso obligado en ese tiempo, entre dos grandes imperios. Egipto, Mesopotamia. A un lado, el desierto. Al otro lado, el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el paso por Palestina para quien quería transitar entre Mesopotamia y Egipto era obligado. Entonces Palestina se volvía un punto estratégico muy importante. Por eso resultó ser un lugar en el que hubo grandes conflictos militares, por adquirirlo, por adquirir el lugar. Aquí tenemos una visión de Palestina identificando sus grandes regiones. Tenemos, en términos de sus zonas geográficas, hay dos grandes lagos.
Galilea o Genazaret y el llamado Mar Muerto, que finalmente también es un lago y que por su alta salinidad, ustedes saben, cuando han visto estas imágenes cuando la gente flota en el Mar Muerto, tiene que ver con la alta salinidad que tiene, 7 veces superior a la de los océanos. Entre un lago y otro, el río Jordán. La Cisjordania, la Transjordania, a un lado y al otro del Jordán. En el río Jordán era donde Juan predicaba y donde Jesús fue bautizado. Es bonito ir reconociendo como estos lugares que después uno encuentra en la Biblia cuando la lee. Cuando uno dice, hablamos de la samaritana, de la mujer samaritana. Aquí está Samaria. Cuando decimos, Belén, ¿a dónde está Belén? ¿A dónde está Nazaret? Las bodas de Caná, ¿dónde se celebraron? Cuando uno mira el mapa, comienza a reconocer, esta fue la tierra que pisó Jesús. Estos fueron los lugares por los que él predicó. Este fue el lugar donde llamó a los primeros, en Galilea. Entonces es bonito como reconocer en el mapa aquello de que después uno encuentra en la palabra. En sentido vertical, es decir, en esta dirección, uno puede distinguir 4 zonas geográficas. Está la llanura costera, que es la que queda bordeando justamente el mar Mediterráneo, y una franja muy rica para la agricultura. La parte, de hecho, más rica para la agricultura es la región de Galilea. El altiplano central, una zona más bien montañosa, donde están prácticamente todas las ciudades que nosotros vamos encontrando mencionadas en la Biblia. Y después la depresión o la fosa del Jordán, que es la hendidura más profunda que hay en la tierra. Y por ella corre este río Jordán. Transjordania, zona montañosa que está al otro lado del Jordán. Y la Cisjordania, como les decía, es esta región que les acabo de nombrar. Es llamativo que la Palestina es muy pequeña, la región de la que estamos hablando. Ustedes saben que tiene 25.000 kilómetros cuadrados, un poco mayor que la región metropolitana, que tiene 15.500 kilómetros cuadrados. Toda la región metropolitana. Somos un poquito más chicos que lo que estamos describiendo ahora. Aquí un mapa en el que se nota con mayor claridad las 3 grandes regiones de las que les hablaba. Galilea, al norte, zona rica en agricultura, y en ella vivió Jesús. En Galilea, Nazaret. Y no solo Nazaret, les decía, está Caná, las bodas de Caná, Naim, la viuda de Naim, Cafarnaún, el mar de Galilea, Betsaida. Samaria está al centro, y esto es bien interesante porque la región de Samaria era muy mal considerada en tiempos de Jesús. ¿Y por qué era tan mal considerada? Porque, y los judíos de hecho la llamaban una tierra maldita. La razón tenía que ver con que en el año 721, cuando fue la conquista por parte de Asiria, se conquistó esta región y se deportó a los habitantes y en su lugar se trajeron extranjeros para vivir en ella. Y eso, a juicio de los judíos, fue el gran pecado de Samaria. Se mezclaron con extranjeros. Y esta mezcla con extranjera los hacía ya no ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob. Y la santidad depende de pertenecer a este pueblo. Te mezclaste con extranjeros, entonces ya no eres de los nuestros. Tanto así que cuando un judío quería ir a Galilea, en lugar de atravesar por Samaria, daban la vuelta por la Transjordania y entraban a Galilea por este lado. Evitar pasar por Samaria, evitar cruzar por Samaria. Cuando uno conoce este dato, comprende el escándalo que provocó en los discípulos cuando vieron a Jesús
sentado en el pozo de Siquem, hablando con la mujer samaritana. ¿Cómo es que conversa con ella? Y además una mujer que en tiempo de Jesús la mujer era muy mal considerada, una mujer y además samaritana. No sabe con quién está hablando este señor. Entonces Samaria, una región compleja. Judea, más al sur, y la ciudad y la región más importante. ¿Por qué? Porque en Judea está Jerusalén. Y en Jerusalén, como veremos, está el templo. Y en el templo habita Dios. Entonces, el centro del mundo se le consideraba a esta región, y de esta región a Jerusalén, y de Jerusalén el templo. Y en el templo el Santo de los Santos, que era donde estaba la residencia, en esa concepción religiosa, donde residía Dios. En ella está Jerusalén, capital fundada por el rey David. También está Belén, que, como sabemos, es donde nació Jesús. Principales grupos que nos puede interesar también conocer. Principales grupos en tiempos de Jesús. Y que son también nombrados en el Evangelio muchas veces. Es interesante saber qué es lo que hay detrás, qué es lo que se asociaba en tiempos de Jesús a cada uno de estos grupos. Los herodianos eran, ¿por qué se llamaban herodianos? Porque eran de la dinastía del rey Herodes y eran muy cercanos al poder romano. De hecho, el rey Herodes gobernaba en nombre del poder romano en la región de Galilea, en la región de Galilea. Sumisos al poder romano para defender sus intereses, eran un grupo, una casta muy acomodada, no tenían esperanza de una mejora a raíz de la venida del Mesías porque ellos ya tenían su condición, su estabilidad. Y por miedo a perder el poder, eran capaces de aliarse incluso a sus propios enemigos. Aquí hay unos textos en los que se nombra a los herodianos. En Marcos 3, versículo 6, en cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Y fariseos y herodianos eran grupos opositores. En Mateo 22, una vez más, los partidarios de Herodes, los herodianos, preguntan a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Tener ojo que para los judíos la situación en la que estaban de opresión por parte del Imperio Romano los hacía aspirar a la liberación, a la recuperación de su libertad como pueblo y a un retorno a la tierra de la promesa, recuperar su tierra, recuperar su propio rey, recuperar su posibilidad de vivir según sus leyes. Por lo tanto, esta pregunta que hacen los partidarios de Herodes tiene que ver con querer poner a Jesús contra los mismos judíos. Hay que pagar al César, tenemos que rendirle culto al César, pero no tenía que ver con que los herodianos no quisieran adherir al poder romano, porque de hecho lo hacían. Tenía que ver más bien con querer poner a Jesús contra su pueblo. Los saduceos, un segundo grupo que también aparece nombrado, por ejemplo, aquí en Mateo 22, se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección, ojo con esto, y le preguntaron, En este que niega la resurrección ya se está revelando una de las características de los saduceos que es bastante propia de ellos. Los saduceos se decían descendientes de un sacerdote, Sadoc, que vivió en tiempos del rey David. Era un grupo aristocrático, era un grupo poderoso, de mucha riqueza, y su esperanza precisamente estaba puesta en esa riqueza. Y tampoco tenía una esperanza de una transformación, porque ellos eran los que tenían en ese momento la mayor estabilidad, el mayor poderío dentro de su pueblo.
A él pertenecen los sumos sacerdotes. Dominio político, vamos a ver luego lo que es el Sanedrín, y no creen en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, la fe en la resurrección de los muertos es del judaísmo tardío. Poco tiempo antes de la venida de Jesús se instaura la creencia en algo más allá de la muerte. Hasta antes de este judaísmo tardío, lo que se pensaba es que quienes morían, buenos o malos, iban al Sheol, al lugar de los muertos. Solo en esta vida nosotros recibimos la bendición de Yahvé. Después de la muerte, solamente lo que queda es oscuridad. En el judaísmo tardío viene la osadía creyente de apostar por una resurrección. Y la apuesta por la resurrección tiene que ver con decir, es que no puede ser que los buenos, los que mueren antes de tiempo, los jóvenes, mueran y con eso se termine todo. La apuesta por la bondad de Dios es la que promueve esta osadía creyente, de decir tiene que haber algo así como una resurrección, en la que la bendición de Yahvé se prolongue ad eternum. Por eso la creencia, la fe en la resurrección, que es, insisto, en un poquito tiempo antes de la venida de Jesús. Los saduceos no llegaron a apostar por esa resurrección. Ellos siguieron creyendo que la bendición de Dios era en esta tierra, en esta historia, y ellos eran los ricos y los bien ubicados, entonces ellos eran los bendecidos de Yahvé en esa experiencia religiosa. Ellos tenían la bendición. ¿Y en qué se nota? En que tenemos lo que tenemos. Los escribas, maestros, doctores de la ley, eran quienes traducían y enseñaban las escrituras, eran quienes mantenían en funcionamiento las sinagogas, que eran los lugares donde se reflexionaba sobre la palabra. Las sinagogas eran lugares donde se leía y donde se reflexionaba en torno a las escrituras. Y quienes estaban a la cabeza de las sinagogas, también vamos a ver una imagen, son los maestros o doctores de la ley. Algunos eran sacerdotes, los sacerdotes eran una casta, la casta de los saduceos era una, pero no era la única, y eran por herencia, se decían que eran descendientes de un gran sacerdote, de ahí venían los demás sacerdotes. Otros eran fariseos, que era otro grupo religioso de mucha importancia, pero otros también incluso eran laicos. ¿Qué significa laico? Laico, la palabra laico también viene del latín y que quiere decir simplemente del pueblo. El laico es del pueblo. Y cuando nosotros decimos los laicos, lo que estamos diciendo es del pueblo de Dios. Los laicos del pueblo. Algunos estaban vinculados a la clase dominante, otros en cambio eran, si no, aun cuando eran fieles a la ley de Dios, por eso la reflexión de la palabra, no adherían a la situación política en la que se encontraba en esos momentos el pueblo de Judá. Y por eso es que decíamos son contestatarios, eran reaccionarios. Lo que ellos querían era la liberación del poder romano para la recuperación de la propia tierra, del propio rey y de la real como celebración en nuestro templo, sin que sean los oficiales romanos quienes desde la torre alta del templo controlen en definitiva quienes entran y quienes salen al templo de Jerusalén. Esperaban un Mesías, y a ese Mesías, y aquí hay un dato importante, lo esperaban como un gran maestro de la ley. ¿Por qué? Porque para los escribas, la fidelidad a Yahvé y la fidelidad de Yahvé para con su pueblo tiene que ver con un vínculo que se consolida por medio de esa ley. Esperaban a un Mesías que pudiera enseñar esa ley de Dios con hondura, con rectitud, y que por lo mismo propiciara la fidelidad de su pueblo a la alianza con Yahvé, que se sostenía en estos 10 mandatos.
estos 10 mandatos, y también en la Torá, en la ley que había quedado consignada en esos 5 primeros libros de la Biblia. La ley y los profetas, en la ley, en la palabra. La fidelidad a esa palabra, a esos mandatos, ahí es donde se juega nuestra fidelidad a Yahvé. Y en esa fidelidad a Yahvé, nuestra identidad como pueblo de la alianza. Nosotros somos pueblo de Dios porque vivimos de acuerdo a lo que Dios nos invita a vivir. Esa es la ley. Y porque vivimos de acuerdo a esa ley, es que somos pueblo. O somos pueblo de Dios o no somos nada. Entonces, la ley para los escribas y también para algunos grupos religiosos de entonces era el fundamento de la pertenencia al pueblo de Yahvé. Por eso su importancia. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús? Si bien él dice, yo no he venido a romper con la ley, sino a llevarla a su pleno cumplimiento, la manera de llevarla a pleno cumplimiento desconcertaba a los de su tiempo. No cumple con un sábado. ¿Por qué si hay 6 días además del Shabbat? Es que este Señor sana precisamente en día sábado. Entra en el templo y expulsa a los vendedores. Profana el templo de Yahvé. Ahí donde está la presencia de Dios. Se junta con pecadores y come con ellos. Y eso estaba prohibido. Entonces, el problema que tienen los escribas con Jesús tiene que ver con su interpretación de la ley. Y para ellos, en esto, se jugaba la identidad como pueblo de Dios, no cualquier cosa. No tenía que ver con que cuando nosotros como que hacemos gallitos, así discutimos cosas y decimos, no, es que no estoy de acuerdo contigo. No, para ellos había algo mucho más esencial. Para ellos se estaba jugando la vida. ¿Somos pueblo de Yahvé o no somos nada? Y si no hacemos lo que Yahvé nos invita a hacer, somos nada. Entonces, por eso, y para peor, Jesús era un hombre carismático al cual seguía mucha gente. A este señor hay que sacarlo de en medio. Lo complejo, y eso no solamente pasa en tiempos de Jesús, también pasa en nuestro tiempo, cuando nosotros, queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un tremendo daño. Porque lo complejo es que la crítica a Jesús la hacían en fidelidad a lo que ellos entendían por la verdad. Entonces, por eso las críticas de Jesús a los escribas y a los maestros de la ley. Ciegos, ciegos. No ven, son ciegos. Pudiendo ver, no ven. Están ciegos, no entienden cuál es la verdadera ley de Yahvé. Y después vamos a ver con algunos ejemplos qué es lo que significa esto. Fariseos procuran vivir la ley con rigor, igual que los maestros de la ley, lo cual los separa del resto del pueblo. En tiempos de Jesús estaba muy normado qué es lo que se permitía y no se permitía de acuerdo a la ley. Y de la rigurosidad para con la ley dependía la santidad del pueblo de Yahvé. Los fariseos al menos eran rigurosos en la enseñanza de la ley. La crítica que les hace Jesús es que ustedes cargan con duro peso, con pesadas cargas al pueblo, y ustedes no sostienen ni siquiera una plumita. La crítica que les hace Jesús es que ellos obligan con enseñanzas a otros, pero ellos no las viven. La responsabilidad de los fariseos era, en consistencia con esa ley, vivirla en su verdad. Sin embargo, a lo que adhieren, y que es una de las notas características de los tiempos de Jesús, es más bien a la letra, más que al fondo, a
los ritos, más que y ya fue una crítica de los profetas. Yo imagino cuando hablaron de los profetas habrán visto como la crítica de Ezequiel, de esta ley exterior, y la palabra de Ezequiel 36, y grabaré en tu corazón esa ley. Una ley grabada en el corazón. Bueno, esta es la ley externa, la ley de preceptos, la ley de práctica. Distribuida en el día en 8 horas de trabajo, 8 de oración, estudio de la ley, y después 8 horas de descanso, respetados por el pueblo. Buscaban hacerse justos por su propio esfuerzo, que es la gran crítica que reciben de Jesús y también la gran molestia que provoca en ellos, porque en el fondo ellos tenían la seguridad de estar haciendo lo correcto porque sabían qué tenían que hacer y cuándo. Y Jesús los pone de cabeza. Y Jesús les dice es que eso no es la ley de Dios. Y ha venido a salvar a los enfermos, no a los sanos, y se junta con pecadores y come con ellos, y estos es a los que Dios elige, a los más pobres, y yo vengo en nombre de Dios a decirle que Dios es ante todo papá, y cuando en la sinagoga de Jerusalén, cuando abre el rollo y lee las palabras del profeta que dicen que ha llegado el año de gracia. No sé si recuerdan esa escena en la sinagoga de Jerusalén, y la parte que se salta de la lectura es que he venido a traer el castigo a los que son infieles. Esa parte no la lee y le dice, esto que ustedes han escuchado es lo que se cumple. Y los fariseos quedaron, pero ¿y dónde queda el cumplimiento de la ley como causal para la salvación o la condenación? Y eso Jesús no lo leyó. Si ustedes se fijan, porque el texto que está en el Evangelio de Lucas 4, el paralelo está en Isaías 61, y en Isaías 61 lo que tenemos justamente es este anuncio de que llegará el año de gracia del Señor, ¿en qué se va a notar? En que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos vuelven a la vida, y en que cae el castigo de Yahvé sobre quienes no han vivido de la manera correcta. Bueno, Jesús se salta en la lectura la parte del castigo. Y eso a los fariseos, también a los maestros de la ley, les generó a lo menos mucha molestia. Y por eso dice el texto que intentaron incluso despeñarlo de la parte alta de Jerusalén. Esperaban que si venía el Mesías, que fuera un rey piadoso, que reinara en un Israel sin paganos. ¿Por qué? Porque los paganos son justamente aquellos que no son del pueblo de Yahvé, aquellos que vienen a contaminar, aquellos que vienen a introducir la impureza en este pueblo de la alianza. Por eso es que los paganos tenían que quedar fuera. Los esenios, inicialmente parte de los fariseos piadosos, y se separan porque querían ser aún más radicales en el cumplimiento de la ley. Los mismos esenios les criticaban a los fariseos que ellos profesaban una ley que ellos mismos no practicaban con radicalidad. Entonces se van a estas ruinas, se van a estos lugares montañosos para vivir en fidelidad a esa ley. Rechazan todo tipo de alianza con los romanos o con grupos aliados. Ellos sí quieren una transformación a nivel político. Su vida es un modo de protesta frente a las desviaciones que ven en los demás fariseos en el cumplimiento de la ley. Prefieren retirarse y vivir en cuevas y esperan a un Mesías que fuera maestro de justicia, sacerdote que purificara y ensalzara el templo. El templo, vamos a ver, es el centro de la vida religiosa y cultural de Israel, por eso es un lugar tan importante. Los sacerdotes, que no es el mismo concepto de sacerdote que tenemos nosotros. El sacerdote en tiempo de Jesús era el mediador en el culto. El sacerdote era aquel que ponía en relación al pueblo con su Dios. El sacerdote por eso era el que ofrecía, el que hacía la ofrenda, porque en definitiva es como el puente que comunica por la absoluta santidad de Yahvé,
la distancia que existe entre este Dios totalmente santo y nosotros, que somos humildes seres terrenos y creados, esa distancia se acortaba por medio de mediadores. Y el sacerdote, que era consagrado, era hecho santo por el mismo Dios, era el que mediaba entre el pueblo y su Dios. Por eso, servidores del templo. Muchos vivían al interior de Palestina, en pequeñas aldeas, formaban parte de los sacerdotes pobres. Zacarías, el papá de Juan Bautista, uno de ellos. Y esperaban también a un Mesías. Pero ¿cómo lo esperaban? Un sacerdote que sentara su poder en el templo. Aquí tenemos cuando llevan a Jesús ante el sumo sacerdote, se reúnen los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley, al momento de juzgar a Jesús. Si se fijan, hasta aquí ha aparecido varias veces la esperanza o no esperanza en la venida de un Mesías. Cuando Jesús inicia su predicación, él comienza con un anuncio. Ha llegado el reinado de Dios. Se ha inaugurado el reinado de Dios. Cuando Jesús hace este anuncio, que tal vez para nosotros todavía resulta un poco lejano, para un israelita inmediatamente esto lo conectaba con una esperanza, la esperanza mesiánica, que tenía que ver con una promesa. Yahvé había prometido que, llegado un momento, él reinaría en medio de su pueblo en la persona de su Mesías, de su enviado. El Mesías era el enviado de Yahvé que reinaría en medio de su pueblo, trayendo para ese pueblo la paz y la prosperidad. Esa era la esperanza como más grande, más ancha. ¿Cómo dibujaban esa esperanza los diferentes grupos? Como ustedes ven, varía. Para el sacerdote, un Mesías que fuera sacerdote. Para el maestro de la ley, un Mesías que enseñara la palabra. Y vamos a ver para los celotes. Esperaban a un Mesías guerrero. Todos esperaban que viniera este enviado de Yahvé, pero lo esperaban bajo figuras diferentes. Lo interesante es que Jesús no respondió a ninguna de sus expectativas. El Mesías, enviado por Dios para reinar en su pueblo como mensajero de la paz, como anuncia Zacarías, a ese Mesías que ellos esperaban no lo reconocieron en Jesús y por eso lo mataron. Porque este se hace pasar por aquel que nosotros esperamos, pero no es. Nos está engañando. Bueno, los celotes, que es otro grupo, un grupo nacionalista, radical, violento, querían una nación libre, independiente, por lo tanto se oponían al poder romano, y lo que querían era liberarse de este poder romano. Varias veces se levantaron contra este poder y fueron duramente reprimidos. Los publicanos, ¿ustedes recuerdan que en el Evangelio se habla de publicanos y pecadores? Bueno, los publicanos eran un grupo muy desprestigiado entre los judíos porque se les reconocía como un grupo de personas que eran serviles al poder romano y por lo tanto no eran fieles al pueblo de Israel. ¿En qué se nota? En que eran los que ayudaban a cobrar impuestos. Peor aún, ellos ayudaban a cobrar impuestos y se enriquecían a partir de este trabajo. Si tengo que cobrar 10, cobro 100, entrego 10 y me quedo con 90. Y ese 90 con el que me quedo se lo robaban a sus mismos coetáneos,
a sus mismos compañeros de lucha, a sus mismos compañeros de desgracia. Le robaban a sus conciudadanos para hacerse ricos ellos mismos. Por eso es que eran mal vistos y se les juzgaba como pecadores por parte del resto del pueblo. Aquí, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, estaba sentado en su oficina de impuestos. Y le dijo, levántate y sígueme. Y él dejó su mesa de impuestos, dejó todo y se fue detrás de Jesús. Estamos delante de la figura de un publicano. Aquí una imagen que puede ayudar. Finalmente, ya hablé de los samaritanos. Aquí dos imágenes bíblicas en las que la figura del samaritano asume un lugar protagónico y que a la vista de lo que les acabo de decir se comprende mejor el significado de estas dos escenas bíblicas. Jesús y la samaritana conversando con una mujer y además samaritana, la sorpresa de los discípulos, y abajo el buen samaritano, este texto tan bonito en el que Jesús relata a modo de un cuento sencillo, en respuesta a quien le pregunta quién es mi prójimo, y que Jesús le responde con esta historia, y en esta historia cuenta, y pasó un maestro de la ley, y pasó un sacerdote, y pasó lo importante, y pasaron aquellos que dicen comprender la ley de Dios, pasaron por ahí, pero iban muy apurados, porque tenían que rendir culto en el templo, tenían mucho que hacer, y además porque no querían contaminarse con sangre ajena. Entonces pasaron rapidito por el lado, viendo a este hombre moribundo y lo dejaron botado. Pero pasó un samaritano que, ojo, los oyentes, pasó un samaritano, pasó un maldito de Yahvé, pasó un samaritano, vio al hombre caído, se detuvo, lo atendió, pagó, lo llevó a una posada, si te debo algo te lo pagaré a la vuelta. Y la pregunta de Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se comprende mucho mejor el texto del buen samaritano cuando uno tiene la noción del lugar del samaritano en el pensamiento judío. ¿Qué es lo que provocó esta historia tan sencilla que nosotros encontramos en la Biblia? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús cuando lo relató? ¿Y a quién le estaba dirigiendo esta palabra? Porque, ojo, que eso también es importante. ¿Qué es lo que pone de cabeza? Entonces, claro, uno cuando dice que le tenían mal a Jesús, uno comprende, porque la verdad es que los enrostraba con ciertas prácticas que los alejaban de aquello que ellos juraban profesar. La pirámide social de Israel, nos puede interesar conocerla, que les decía, tiene similitudes con la pirámide social romana, pero, a diferencia de la anterior, fíjense quiénes están en la parte más baja de la pirámide. Ambulantes, prostitutas, enfermos, leprosos, viudas, huérfanos, mendigos, extranjeros, presos y también esclavos. Pero quienes están en la parte baja de la pirámide son quienes, de acuerdo a la ley que regía en ese tiempo el pueblo de Israel, son quienes no han sido bendecidos por Yahvé. ¿Y en qué se nota? En que no tienen bienes, en que no tienen hijos, en que tienen enfermedades, por lo tanto el poder de Belzebul está en ellos, o han cometido algún pecado contra la ley que les ha significado tener esta enfermedad. La viuda, mujer, sin varón, y si además no tenía hijos, estaba en la condición más baja. Cuando uno ve esta escena de una mujer viuda que iba a enterrar a su hijo único, la viuda de Naín, que iba pasando por ahí, la mujer yendo a enterrar a su único hijo.
la condición en la que quedaba esa mujer era de este grupo, de la parte más baja, bajaba la viuda a la más baja de la baja, justito antes del esclavo, por ser mujer, por ser viuda, por no tener hijos. Los enfermos, les comentaba, por eso uno comprende, se comprenden dos cosas. Se comprende la relación de Jesús con los enfermos como reacción a una interpretación de la ley que considera que Dios no bendice y que al enfermo hay que marginarlo del pueblo, en lugar de, como hace Jesús, abrirle un espacio a partir de la salud. Y se comprende también por la concepción religiosa del pueblo de Israel, por qué el enfermo era asociado a este grupo llamado de los pecadores, porque la interpretación que hace el pueblo de Israel es religiosa. Y por lo tanto, la enfermedad, no todas, pero sí las enfermedades que estaban prescritas en el catálogo que regía legalmente al pueblo de Israel como enfermedades asociadas a una lejanía de Yahvé, esas enfermedades que eran la ceguera, que era la parálisis, que era la lepra, eran enfermedades que eran consideradas como una señal de que Yahvé había apartado de esa persona su mirada, o que el demonio había entrado en él o en ella. Entonces, por eso se entiende que en lugar de ir donde un médico, fueron donde Jesús. Porque si la causa era religiosa, si tenía que ver con Dios, había que ir donde hombres que se les relacionaba como hombres de Dios, que en nombre de Dios eran capaces de sanar. No se necesitaba ser un médico, se necesitaba ser un hombre de Dios para liberar de ese mal al que estaba poseído por él. Es una concepción distinta. ¿Cómo se entiende la enfermedad? Y por lo mismo, la razón por la cual eran los enfermos los que rodeaban a Jesús, en lugar de hacer fila en el lugar donde estaban los curanderos. La centralidad del templo, la hemos mencionado. El templo, aquí está el templo en varias de sus versiones. Aquí está el Santo Santorum, que era donde estaba la presencia de Yahvé, el templo. Acá, Santo Santorum, por ahí se entraba. Los patios, el patio de los sacerdotes más adentro, el patio de los varones, el patio de las mujeres, el patio de los extranjeros, la torre de vigilancia, el templo. Y el templo tenía un significado religioso muy importante. Si se le miraba en su verticalidad, el templo, porque era el lugar donde habitaba Yahvé, era el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. El cielo, y no solo eso, el cielo ha penetrado en la tierra. Yahvé ha descendido para habitar en medio de su pueblo. Visto en su horizontalidad, el templo es el centro del universo. Todo confluye, por eso los pueblos se reunirán en el templo de Dios, en Jerusalén, y de Jerusalén en el templo. Por eso era lugar de peregrinación, porque el templo es el centro del universo. ¿Y por qué es el centro del universo? Porque ahí está la presencia de Yahvé, el santo de los santos, y en el Santo Santorum, Yahvé mismo presente. En torno a él, por lo mismo, por su importancia, se concentraban diversos poderes. El poder económico, sacrificios que suponían comercio de animales que eran comprados a muy alto precio con una moneda que era la moneda del templo. No cualquier moneda servía, sino la del templo. Objetos de artesanía
que se fabricaban, ciudades y aldeas, y eran para el culto. Parte de los impuestos eran para el templo y para la manutención de los sumos sacerdotes, que eran quienes cuidaban, guardaban el templo. El poder político, primero el Sanedrín, aquí está este gran consejo reunido llamado Sanedrín, que era integrado por sumos sacerdotes, ancianos, que en su mayoría eran, recuerden, los saduceos, y escribas, con facultades para juzgar, condenar, conducir, pero no para condenar a muerte. Tenían algunas facultades de juicio, pero no todas. El templo tenía fuerza política, porque las principales autoridades del templo lo eran también del Sanedrín. Como el Sanedrín era el lugar donde juzgaban, y del Sanedrín había quienes pertenecían también y participaban en el templo, el lugar de juicio, el lugar de culto, tenían una íntima relación. Y poder ideológico. ¿Qué significa esto? Que la ideología es en el fondo lo que a nosotros va como direccionando, va como diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Son las ideas que nos rigen. Eso es lo ideológico. Es lo que nosotros pensamos y que finalmente se traduce en acciones, en comportamiento, en normas, en lo que nos rige. Los fariseos y los escribas, que eran servidores del templo, tenían mucha influencia en la formación de la mentalidad de la gente y la conciencia del pueblo. Y lo hacían a través del templo y también de las sinagogas, que como luego vamos a ver, eran lo que los escribas, fariseos, estaban como bajo su responsabilidad. Y repartidas por todos los pueblos, aldeas. El templo además tenía una fuerza simbólica. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entendía que porque el templo era el corazón de Israel y porque hacia el templo se miraba cuando queríamos tener la mirada puesta en Dios, había que dirigir la mirada hacia donde estaba el templo. Y al menos una vez al año, ¿recuerdan la peregrinación de José, María, Jesús niño al templo cuando se pierde los 3 días? Bueno, esa era la peregrinación anual al templo de Jerusalén. Debían asistir a fiestas religiosas que se celebraban en este templo al menos una vez al año. Aquí la sinagoga. Esta es una sinagoga de los judíos en Jerusalén. Así era más o menos la imagen. Esta es la imagen de Jesús predicando en la sinagoga judía, en la sinagoga de Jerusalén. Las sinagogas adquirieron una importancia fundamental después de la destrucción del templo de Jerusalén y para los judíos en la diáspora, es decir, los judíos que estaban repartidos por el mundo. En las sinagogas era donde ellos podían volver a vincularse con la palabra, reflexionar de ser un pueblo que encontraba su identidad como pueblo en su vínculo con el templo. Cuando se destruye el templo, el vínculo es con la palabra, y esa palabra reflexionada en estas sinagogas. Algunas fiestas religiosas importantes, la Pascua judía o Pesaj, que de hecho es lo que Jesús celebró en la última cena, y que es un memorial, un recuerdo vívido y actual de una experiencia que marcó al pueblo de Israel para siempre, y en la que ese pueblo conoció a Dios como un Dios que salva. La liberación del poder de Egipto. Pascua, paso de la esclavitud a la libertad. Se celebra ese paso. Yahvé no se olvida de su pueblo. ¿Por qué es tan importante? Porque en tiempos de esclavitud, Yahvé nos liberó del poder de Egipto. En tiempo de opresión romana, Yahvé será nuestro liberador. Celebrar la Pascua era recordar que Dios es un Dios que salva, que Dios es un Dios que libera, y que llegará el día en el que Yahvé
en la persona de su Mesías, gobernará en medio de su pueblo. La esperanza mesiánica. Otras dos fiestas que son de mucha importancia, Yom Kippur, o Día de la Expiación, es una ceremonia que se celebra año a año en el pueblo judío y que es la celebración en la que los judíos, reconociendo que son un pueblo pecador, celebran un rito en el que los pecados son trasladados a un cabrito, la gallina, y es enviado el animal al desierto. Y en ese momento, según dicta la creencia religiosa, esos pecados son sacados del pueblo y llevados a un lugar de purificación, como es el desierto. La segunda fiesta, el Shabbat, o día del descanso semanal, Shabbat, sábado, se celebra, Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día Dios descansó. Y el Sabbat es el día del descanso de Dios y por tanto descanso de todos nosotros. En el Sabbat prácticamente no se hacía nada. Es desde la puesta del sol del viernes hasta la tarde del sábado. En principio se celebraba el día sábado como el día de la fiesta, de la celebración, pero se trasladó al domingo por el día de la resurrección, que en el fondo es como la plenitud de esta llevado a la vida, un Dios que crea, un Dios que lleva a la vida, un Dios que recrea, un Dios que resucita. Entonces, el Shabbat, y nosotros celebramos el domingo de la resurrección, y que tiene ciertamente, después vamos a ver, características muy diferentes, pero que tiene también un paralelo. Trabajar está prohibido. Ese día los creyentes van a la sinagoga, en el Sabbat no se puede prender fuego, está normado incluso cuántos pasos se pueden caminar en ese día, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Por qué era tan importante en la celebración del Sabbat? Porque estaba estipulado en la ley de Yahvé que había que cumplir la obligación de descanso sabático según la ley de Dios. No cumplirla significaba no ser fiel a Yahvé. Y una vez más, eso se traducía en lejanía del pueblo de su Dios. Y alejarse de su Dios significaba para el pueblo de Israel no llegar a ser nada. De ser pueblo de Dios a no ser nada. No se es pueblo, se es o pueblo de Dios o nada. Cuando Jesús, ustedes recuerdan, yo de todas maneras les voy a hablar después de esta escena bíblica que es muy bonita, la mujer encorvada, voy a mostrarles la imagen para que la recuerden. La imagen de la mujer encorvada y la crítica que se le hace a Jesús por sanar a la mujer en día sábado. Y le dicen a Jesús, en esta escena, también en el hombre de la mano paralizada, habiendo 6 días más en la semana. ¿Por qué había que sanar a la mujer precisamente en día sábado? Vengan a buscarlo de domingo a viernes, pero ¿por qué tienen que venir precisamente en día sábado? Y Jesús dice una cosa en ese momento que resulta muy elocuente. Él les dice, esta mujer, que es una hija de Abraham, y que llevaba 18 años en esta situación, llevaba tantos años encorvada, no tenía que ser sanada precisamente en día sábado.
Lo que hay detrás de estas palabras es una reinterpretación del significado del Shabbat. Yo vengo a llevar el Shabbat a su pleno cumplimiento. ¿Por qué es el día del descanso? Porque la obra de la creación ha llegado a su culmen. Por eso es que es el descanso sabático. No porque haya que descansar, sino porque la obra de la creación ha llegado a su culminación. El Shabbat significa esta culminación de la obra de Yahvé. La sanación de la mujer es una manifestación de este culmen de la obra de Yahvé, que justifica la existencia del Shabbat. Por eso es que la mujer tenía que ser curada en día sábado, porque el día sábado es el día de la plenitud de Dios, que es lo que se sigue a la obra de la creación. Cuando critican a Jesús, Jesús lo que hace es dar vuelta a la crítica. Yo no vengo a que renunciemos a la ley. Yo lo que vengo es a llevarla a cumplimiento. Y eso significa comprender rectamente lo que significa el Shabbat, en este caso. Hasta ahí una visión panorámica de lo que es este contexto, esta situación en la que brota, se siembra la palabra que Jesús proclama y que finalmente se traduce, que nosotros conocemos como evangelio. A mí, sobre todo, en esta conversación, lo que me gustaría, y es la invitación que les hago, como cuando ustedes lean la palabra, a mirarla con estos ojos. No solo de lo que yo comprendo a primera vista, sino de cómo resonaría esa palabra, teniendo en cuenta estos tips que yo les acabo de entregar, cómo resonaría esa palabra en tiempos de Jesús. Y de esa manera uno comprende mejor las reacciones que provocó la palabra. Se comprende mejor por qué a Jesús finalmente lo crucificaron. A Jesús lo crucificaron porque puso toda una religión de cabeza. Porque no respetó el sábado, porque se sentó con pecadores y comió con ellos. Porque le dijo a los fariseos, maestros de la ley, que ellos eran unos sepulcros blanqueados. Porque dijo que él venía el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque a juicio de ellos profanó el templo. Y porque se atrevió, osó decirle a Dios, papito mío. Cuando Dios es el Dios del cual los labios impuros no pueden ni siquiera decir su nombre. Y tú le dices, Abba, papito mío. Yo voy a llegar hasta aquí con la presentación. Estamos más o menos en hora. De todas maneras, tengo todavía la próxima semana para seguir con ello. La siguiente parte, que es la que no alcancé a presentarles, tenía que ver con una introducción a la vida de Jesús en la que se enmarcan los evangelios. Entonces voy a comenzar por ahí diciendo brevemente cosas que yo de seguro ustedes ya saben, pero que nos ayuda como refrescar, meternos más dentro, porque de esa manera cuando leemos los textos en el marco de cada uno de los evangelistas, comprendemos mejor lo que ahí se está queriendo decir. En esa historia, una historia común, que desde diferentes perspectivas es relatada de maneras diferentes.
Hay 4 evangelios, tienen ciertamente similitudes, pero tienen importantes diferencias. Y eso es lo que la próxima semana, sobre eso, en concreto, sobre los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es que vamos a tratar. Eso por mi parte. No sé si algún eco, alguna palabra. Yo puro hablé, no los dejé hablar a ustedes, perdónenme por eso. Es que 1 hora es muy chiquitita. Excelente. Quedamos anonadados. Gracias, hermana. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, hermana, estuvo muy lindo todo. Muy buena. Sí, muy buena. Entretenida, ágil. De todas maneras, la presentación les queda para ustedes. Yo tengo entendido que después lo suben a la plataforma, así que después lo pueden revisitar. Si quieren mirar de nuevo alguna imagen, también eso está grabado. Perfecto. Sí. Perfecto. Nancy Urtubia tiene la mano levantada. No sé cómo se hace eso. ¿Aló? Sí, se escucha perfecto, Nancy. Ya. Disculpa, te quería hacer una consulta. Cuando tú dices que en el 7º día Dios descansó, esa es mi primera pregunta. ¿A qué te refieres con que descansó? Y lo otro, que en la sinagoga habitaba Yahvé. Esas 2 partes no las entendí. Perfecto. Sí, son 2 preguntas muy buenas. La primera tiene que ver con el relato del Génesis, la creación del mundo y la idea de que el relato de Génesis 1, después lo pueden repasar si quieren, el relato desemboca en que después de que Dios creó todo cuanto existe, el 7º día descansó. El descanso sabático viene de ahí. Pero es una relectura del Génesis. No, pero a lo que yo voy, la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué dice que Dios descansó? Porque si Dios es omnipresente, omnipotente, ¿Él necesita descansar? Claro, esa es la interpretación que hacemos nosotros hoy día. Para el pueblo de Israel, el descanso sabático significa que Dios detiene. Y en la concepción del pueblo de Israel, porque nosotros tenemos una manera de entender nuestro ser en el mundo, que es en el fondo como funcionando, operando, haciendo cosas. Pero en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, en el fondo, descansar no significa, no tiene una connotación, sino que tiene que ver como con esta mirada más contemplativa. Contempló la obra de sus manos. Es un Dios que no está laborando, sino es un Dios que celebra, es un Dios que entra en comunión con su creación, es un Dios que habita con su pueblo. La manera de concebir el descanso, por eso tal vez Nancy genera como una pregunta, no es la misma que tenemos nosotros. El descanso sabático en el fondo es que abandono mis ocupaciones de todos los días y me voy a conectar con la palabra. Por ejemplo, por eso la visita a la sinagoga. ¿Me explico mejor? Va como más bien como en esa línea. A eso se refiere con el descanso sabático. Por eso es que no se realizan labores, sino que es un tiempo en el que el israelita conecta con esta palabra y reflexiona sobre ella. Es otro tipo de actividad. ¿Y la segunda pregunta? Que tú dices que en el templo, en la sinagoga, habitaba Yahvé. En el templo de Jerusalén, sí. Lo que pasa es que eso también tiene su origen en el arca de la alianza. No sé si recuerdan la imagen del arca de la alianza. Sí. El arca de la alianza era entendido como el lugar donde estaba Yahvé. Yahvé camina con su pueblo y camina con su pueblo en esta arca de la alianza. Es el lugar donde se reconoce que está su presencia. Cuando se construye el templo y cuando el pueblo ya no es un pueblo peregrino por el desierto, el lugar del arca de la alianza es este santo santorum, es el lugar donde se reconoce que está habitando Yahvé. En principio el arca estaba ahí, y más o menos en el siglo I es que el arca ya no estuvo en ese lugar.
pero se conserva la idea de que en el Santo Santorum es donde habita Yahvé al modo como lo hizo en el Arca de la Alianza. ¿Me explico? Es como esa es como la concepción religiosa que hay detrás. Por eso se entiende que si Yahvé habita en su templo, así como lo hizo en el Arca, es que este es el centro del universo. Ya. ¿Sí? Gracias. Pero tiene que ver como con una representación religiosa en el fondo, de una historia del pueblo de Israel que termina concentrándose como en esta representación. Que claro, por eso es que la gravedad, por eso es la pelea por el templo, por eso la gravedad es la destrucción del templo. No se está destruyendo cualquier cosa, es la morada de Yahvé en el mundo. Por eso es que se peregrina a Jerusalén, no porque Jerusalén solamente sea importante, sino porque se dirigen hacia el lugar donde, según esta concepción religiosa, está Yahvé. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro, Nancy. ¿Sí? Pareciera que sí. Bien, estamos ya pasaditos de la hora. Yo agradecerles también a cada uno, a cada una de ustedes la escucha atenta. Y nada, Gracias. La próxima semana seguimos esta vez profundizando en la composición de los evangelios, en su diferencia. En la próxima sesión va a ser más que de contexto, va a ser ir al texto. Este era el contexto y la próxima vez va a ser ir al texto. Entonces vamos a mirar los evangelios más directamente. Gracias, profesora. Eso, que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde-noche. No pasen frío. Gracias, que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que les vaya bonito. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.